Tenemos 2 minutos todavía. Pueden prepararse, pueden platicar, pueden hacer lo que ustedes quieran. 7:05 en puntos nos arrancamos. Y ahora sí, señores. Muy buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy, 18 de octubre del 2021, mi equipo y yo les presentaremos el tema motor jaula de ardilla. El equipo está conformado por Alfonso Vázquez Rebeca, Chávez Naval Luis Fernando, Cortés Aedo Jennifer, Vergara Gómez Diana y su servidor Torres Severino Ángel. Pues demos inicio con la presentación y que sea de su agrado. Soy Jennifer Cortés Aedo y yo voy a empezar con la introducción, una parte de la teoría, en donde, bueno, principalmente va la definición de motor. Bueno, es una máquina eléctrica, digo, es una máquina mecánica que transforma la energía a mecánica y de eléctrica a mecánica. El motor jaula de ardilla es un motor de corriente alterna. Es de inducción y se le dice que es de inducción ya que la corriente del rotor se debe a que la fuerza electromotriz inducida en en el campo giratorio es pues por inducción, ¿no? Es un motor asíncrono, es decir, que la rotación del eje es menor que la frecuencia del campo de sincronismo. Es trifásico, forma parte de los motores trifásicos. Bueno. Y bueno, ahorita voy a mencionar unas partes porque después voy a hablar un poquito del funcionamiento. Este es más o menos como está conformado un motor, así ya como cuando los están vendiendo. Tenemos tres principales elementos, ¿cómo se llama? Básicos, donde son el estator y el rotor y la carcasa. Esos son como los más importantes, los básicos que tenemos que tener siempre en cuenta. Y bueno, el estator es este que está aquí. El estator está formado por láminas delgadas, están barnizadas, no están pegadas porque pues, si no ocurriría una tragedia, y pues forman un campo bueno, es un circuito electromagnético, ¿no? El que va a inducir. Después tenemos el rotor, y aquí, bueno, es como la parte importante y que destaca del motor jaula de ardilla, ya que también se le dice el rotor jaula de ardilla, y donde el rotor es el característico, ya que tiene la forma, como lo dice, de una jaula de ardilla, que es como un codo donde giran. Ahorita les voy a enseñar una foto para que se visualice un poquito más. Y pues básicamente en la jaula pues está conformada bueno, ahorita lo voy a enseñar. Pero bueno, son como las partes importantes y básicas.
Después tenemos bueno, este es el estator, aquí está el rotor, tenemos los bobinados, la carcasa pues es todo el recubrimiento, un ventilador para ¿cómo se llama? Para el calor, y bueno, todo lo que compone a todo eso. Y pues también el eje es el que va a transmitir el movimiento. Bueno, ya conociendo un poquito más o menos ¡ay! Bueno, ya conociendo un poquito ¿cómo se llama? De las partes, ya puedo hablar un poquito más del funcionamiento, en donde, bueno, decimos que cuando una corriente alterna se ejecuta a través de los bobinados del estator, ya que hay bobinas en el estator, un campo magnético rotativo se produce y esto induce una corriente en el bobinado del rotor, que produce su propio campo magnético. Y la interacción de los campos magnéticos producidos por los bobinados del estator y del rotor produce un par en el rotor de jaula de ardilla. También quería, bueno, ahorita lo comento. Y bueno, aquí está una imagen de cómo es el rotor jaula de ardilla. Está un poquito más como detallado, expandido. Y bueno, aquí como que se desglosa. Y bueno, tiene las laminaciones que forman el núcleo. En el rotor jaula de ardilla van a haber dos aros o dos anillos donde se van a juntar o se van a unir las láminas, que son las que le dan la forma del rotor. En el rotor es donde se produce el torque rotacional y pues en el eje, ¿no? Que se va al eje. Las barras conductoras son normalmente de aluminio o de cobre y pues son las que encargadas de dar la variación en la velocidad y el par. ¿Y qué más? Ajá. Y pues pueden ser soldadas o unidas. Normalmente cuando se están fabricando ya están preformadas las jaulas, ya nada más como que los bobinados son también los que luego llegan a cambiar. Y bueno, también algo que quería mencionar era que en el estator siempre los polos que se van a generar tienen que ser pues pares, ¿no? Para que haya movimiento y repulsión y todo ese show. Y las láminas también son de silicio o de acero al carbón. Y bueno, aquí dice, el rotor jaula de ardilla usado en motores de inducción de corriente alterna es extremadamente simple en construcción cuando se compara, por ejemplo, con los de armadura de un motor de corriente continua, con todas sus disposiciones y complicaciones de banal. Y también fue de los primeros motores en surgir, fue de los primeritos que se empezaron a usar. Bueno, aquí tengo una imagen de cómo ya se ve físicamente el rotor, que es como lo que destaca, ¿no? De los motores, bueno, del motor del jaula de ardilla. Y pues aquí se visualiza más cómo están las láminas, los aros o anillos que lo unen. Está aquí el ventilador y la tapa, bueno, ajá, la tapa de aquí. Y pues el eje, ¿no? Aquí ¿cómo se dice? Una definición o concepto que quiero mencionar es el siguiente. Bueno, dice, la velocidad de rotación del rotor en los motores asíncronos de inducción es siempre inferior a la velocidad del sincronismo, que es la velocidad del flujo giratorio. Para que se genere una fuerza electromotriz en los conductores del rotor, ha de existir un movimiento relativo entre los conductores y el flujo giratorio. A la diferencia entre la velocidad del flujo giratorio y del rotor se le llama deslizamiento, que es un término que pues, después vamos a usar. Y bueno, cuando se está diseñando un motor jaula de ardilla,
lo que tiene es que pues podemos modificar ciertas cosas en el rotor y esto van a hacer que ciertas cosas cambien, ¿no? Ya sea la velocidad, el arranque, entre otras cosas, y pues cuando se está diseñando se toman en cuenta estas variables, estas características, que son el número de barras que se encuentran en el rotor, el diseño en los anillos, que son donde se unen, el grado de inclinación de las barras, eso también tiene mucho que ver porque pueden estar a cierto ángulo, el material de las barras, la forma de la ranura, el entrehierro y el proceso de mecanizado. Y, y, sí, y pues eso fue mi... Ahora va mi otro compañero. Bueno, mi nombre es Diana Vergara Gómez y yo les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los motores de inducción jaula de ardilla. Los motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla se encuentran entre los más utilizados para el accionamiento de máquinas, pues gran parte de la industria los usa por sus grandes ventajas, que son las siguientes. Poseen la facilidad de cambiar sus características de velocidad y de par. Nosotros podríamos estudiar el comportamiento de la carga en nuestro motor y nos vamos a dar cuenta que existirá una variación par velocidad. Entonces, la variación de velocidad en motores de inducción asíncronos se puede hacer por dos métodos. El primero es modificando su número de polos, ya sea por el método de polos consecuentes o por devanados de estator múltiples. La variación polar trae como ventajas elevar el rendimiento a cualquier ajuste de velocidad. También trae simplicidad de control en la obtención de cualquier velocidad determinada mediante conmutación manual o automática. También otra ventaja de hacerlo con el primer método es regular la velocidad auxiliar que está asociada al motor y esto es relativamente barato. Y bueno, como un dato adicional, la variación polar se emplea más que nada en donde se desea obtener versatilidad de 2 o 4 velocidades relativamente constantes. Un ejemplo de esto pueden ser los taladradores para perforar materiales de distinto grosor. Y una de las desventajas que yo encontré de utilizar el método de modificación de polos es que a veces se necesita encontrar un motor específico porque no es tan fácil cambiar el número de polos, pero de ahí en fuera, si lo ponemos en una balanza, pues sí tiene grandes ventajas hacerlo por el primer método. Y el segundo método consiste en modificar la frecuencia del estator. Este se aplica si es que se va a operar a velocidades inferiores a la velocidad base del motor, ya que es necesario que se reduzca el voltaje aplicado a las terminales del estator para que pues tenga una función adecuada, ya que si el voltaje es muy grande, puede saturar el acero del núcleo del motor de inducción y entonces podrían fluir corrientes de magnetización excesivas en la máquina. También otra ventaja es que son de bajo costo, ya que poseen pocos componentes para poder armarlo, a diferencia de otro tipo de motores de corriente alterna. Otra ventaja es que requiere menos mantenimiento, ya que no hay anillos colectores o cepillos. Como nosotros bien sabemos, un colector es utilizado para transmitir continuamente energía eléctrica, señales o también, bueno, señales desde una fuente estacionaria hacia un destino rotativo o viceversa. Por lo que si se presentan fallas en distintos anillos, bueno, en estos anillos, pues se suponen gastos para poder repararlos. Entonces,
El que este tipo de motor jaula de ardilla no los maneje es una gran ventaja si lo comparamos con el costo. Y bueno, tienen también... no, todavía no. También tienen una buena regulación de velocidad, es decir, que son capaces de mantener una velocidad constante. Este punto de la velocidad constante es importante, pero lo quiero mencionar cuando estemos en la parte de desventajas. También tienen una alta eficiencia en la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, pero esto nada más en la parte del funcionamiento, no durante el arranque. La parte de la velocidad constante y el arranque van de la mano, de acuerdo a lo que investigué, entonces en la parte de ventajas se los voy a explicar. Otra ventaja es que poseen una mejor regulación del calor, es decir, que no se va a calentar tanto. Esto porque al investigar vi que tienen un ventilador, entonces es lo que ayuda a disipar el calor generado. Y bueno, es pequeño y ligero, como ya lo dijo mi compañera, y es también a prueba de explosiones, ya que no hay cepillos que eliminen los riesgos de chispas. Y esto, si lo pensamos, es muy útil, ya que en ciertos casos y con las debidas precauciones, este tipo de motores pueden instalarse en ambientes de riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, en las desventajas podemos encontrar que consumen mucha energía en el arranque. Es decir, este tipo de motores tienen una corriente de arranque que se puede calcular si nosotros multiplicamos nuestra corriente de línea por el código de la norma NEMA. Esta norma NEMA es una norma de fabricación y sirve para clasificar a este tipo de motores. De eso también se hablará más adelante con otro de mis compañeros. Entonces, si nosotros calculamos esta corriente de arranque, nos vamos a dar cuenta que va a ser mayor a nuestra corriente nominal. Entonces, básicamente se genera un alto disparo de arranque y después de unos segundos esa corriente de arranque se estabiliza, vuelve a bajar y se convierte en una corriente nominal. Como la corriente se estabiliza y podría decirse que si lo viéramos en una gráfica que se mantiene constante, es por eso que se dice que la velocidad también es constante. Y bueno, esa sería una gran desventaja porque a veces un par de arranque alto podría dañar ya sea el voltaje o el funcionamiento del propio motor, porque a veces es como que es un par de arranque muy robusto para el tipo de funcionamiento que se le quiere dar. Y la segunda desventaja que encontré es que son más sensibles a la fluctuación de voltaje de suministro. Cuando el voltaje de suministro se reduce, el motor de inducción consume más corriente. Durante las subidas de tensión, el aumento de la tensión satura los componentes magnéticos del motor de inducción de jaula de ardilla. Y la tercera y última desventaja que pude encontrar es que tienen una corriente de arranque alta y un par de arranque bajo, como ya se mencionaba en el punto anterior. La corriente de arranque puede ser de 5 a 9 veces la corriente de carga completa. El par de arranque puede ser de 1,5 a 2 veces el par de carga completa. Y eso eso lo podemos ver en una de las clasificaciones del motor jaula de ardilla, que ya viene a continuación, lo va a explicar otro de mis compañeros. Hola compañeros, yo soy Luis Fernando Chévez Nava y bueno, yo les voy a explicar la clasificación de estos motores. Para darle una clasificación, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos en Estados Unidos y la Comisión Electrotécnica Internacional en Europa clasificaron el diseño de los motores de inducción de jaula de ardilla en función a sus características de velocidad y par en algunas clases. Las clases que se dieron fueron la clase A, la B, la C, la D y la F. Como podemos ver, entre estas clases se presentan variaciones de par de arranque, de corriente de arranque y regulación de velocidad, como se ve en la tabla. Los números que tenemos en la tabla son
el número de veces que estos valores son mayores, perdón, a lo que sería su valor nominal. Por ejemplo, en la clase A tenemos un par de arranque pues normal, y a cambio tenemos una corriente de arranque que pues se podría considerar elevada, ya que es de 5 a 7 veces la que sería la corriente de arranque nominal. Y pues así se fue dando su clasificación, y a continuación voy a explicar una por una. Bueno, la primera clase es la clase de motor A. El motor clase A es un motor de jaula de ardilla normal o estándar, por así decirlo, fabricado para uso a velocidad constante. Gracias a que tiene grandes áreas de ranuras para una muy buena disipación de calor, pues se puede conseguir esto, que trabaje a una velocidad constante y a una corriente también igual constante, ya que tiene una buena disipación de calor, lo que quiere decir que pues al estar trabajando no va a estarse calentando y así exigiendo más trabajo al motor, sino que se va a poder mantener de una forma constante. En esta clase, durante el periodo de arranque, la densidad de corriente es alta cerca de la superficie del rotor. Durante el periodo de la marcha, la densidad se distribuye con uniformidad. Esta diferencia origina algo de alta resistencia y baja reactancia de arranque, con lo cual se obtiene un par de arranque entre 1.5 y 1.75 veces al nominal. El par de arranque, ya que es relativamente alto y la baja resistencia del rotor, produce una aceleración bastante rápida hacia la velocidad nominal. Es por esto que se considera que este tipo de motor tiene la mejor regulación de velocidad, pero debido a que su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la corriente nominal, pues es un motor, podría decirse, menos deseable para arranque con línea, en especial para tamaños grandes de corriente, pues, pues porque para su arranque necesita una gran cantidad de corriente. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente motor es el motor de clase B. A los motores de clase B a veces se les llama también motores de propósito general. Estos motores resultan algo muy parecidos a los motores de clase A debido al comportamiento que tiene en su relación de deslizamiento y su par. En este caso, las ranuras de su motor están embebidas algo más profundamente que en los motores de clase A, y esta mayor profundidad tiende a aumentar la reactancia de arranque y la marcha del rotor. Este aumento reduce un poco el par, pero a la vez también se reduce un poco la corriente, pues. En algunos casos es conveniente utilizar este tipo de motor, ya que hay ocasiones en las que no se busca gastar mucha corriente. Entonces, pues se prefiere usar un tipo motor clase B. Las corrientes de arranque en este motor varían entre 4 y 5 veces la corriente nominal. En tamaños mayores de 5 HP, por ejemplo, se sigue usando arranque a voltaje reducido. Los motores de clase B se prefieren sobre los de clase A para tamaños mayores de motor, ya que las aplicaciones que se le suelen dar comprenden entre bombas centrífugas de impulsión, máquinas de herramienta y sopladores. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente clase de motor que tenemos son los motores de inducción de jaula de ardilla en clase C. Estos motores tienen un rotor de doble jaula de ardilla, la cual desarrolla un alto par de arranque debido a que pues, tiene doble jaula de ardilla, y a cambio se consigue una menor corriente de arranque. Debido a su alto par de arranque, acelera rápidamente. Sin embargo, cuando se emplean grandes cargas, se limita la disipación térmica del motor, por lo que la mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior. Esto lo que produce es que en condiciones de arranque frecuente, el rotor tiene tendencia a sobrecalentarse, por lo que este tipo de motores se adecua mejor a grandes cargas repentinas con baja inercia. No se recomienda para que esté en uso constante con cargas pesadas, ya que el esfuerzo que se produce en este motor es demasiado y tiende a sobrecalentarse, como ya se dije. Por lo tanto, las aplicaciones que se le da a los motores de clase C se limitan a condiciones en las que es difícil el arranque, como en bombas o compresores de pistón. En la siguiente clase, por favor, la siguiente diapositiva. En la clase D
tenemos los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla, que se conocen también como de alto par y alta resistencia. En este caso, las barras del rotor se fabrican en aleación de alta resistencia y se colocan en ranuras cercanas a la superficie o están embebidas en ranuras de pequeño diámetro. La relación de resistencia a reactancia del rotor de arranque es mayor que en los motores de las clases anteriores. Este motor está diseñado para servicio pesado de arranque. Encuentra su mayor aplicación con cargas que necesitan alto par con aplicación a carga repentina. Pero la desventaja que se puede encontrar en el motor de clase D es que la regulación de velocidad en este caso se puede considerar como una de las peores entre todas las clases que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Por último tenemos el motor de clase F, que pues es también de doble jaula, bajo par y baja corriente de arranque. Estos motores fueron diseñados para sustituir el motor de clase B y son también conocidos como de doble jaula y bajo par. Están diseñados principalmente como motores de baja corriente porque necesita la menor corriente de arranque de todas las clases y tiene una alta resistencia del rotor tanto en su devanado de arranque como en el de marcha y tiende a aumentar la impedancia de arranque y de marcha y a reducir la corriente de arranque y de marcha también. Como les dije, este motor fue diseñado para sustituir el motor de clase B, ya que en este podemos encontrar pares de arranque aproximadamente de 1.25 veces el par nominal y bajas de corriente de arranque de 2 a 4 veces la nominal. O sea, sería un motor que nos ofrece un buen par de arranque en relación a una buena corriente de arranque también. Entonces, los motores de esta clase se fabrican por lo general con la capacidad de 25 HP para el servicio directo de la línea. Debido a la resistencia del rotor relativamente alta de arranque y de marcha, estos motores tienen menos regulación de voltaje que los de clase B, baja capacidad de sobrecarga y en general de baja eficiencia de funcionamiento. Sin embargo, pues como punto positivo para ellos, cuando se arrancan con grandes cargas, las bajas de corriente de arranque eliminan la necesidad de equipo para voltaje reducido, aún en los tamaños de motor más grandes que podamos encontrar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como clasificación, eso sería todo. Ahora les voy a explicar el costo que se puede encontrar para un motor de esta categoría de potencia de 1 HP. Bueno, estuve investigando un poco un motor que encontré así como promedio entre los precios que podía ofrecer, porque pues hay mucha variación entre los precios, pero también depende de la calidad que quieres, de lo que quieres que haga el motor y de su material de producción. Bueno, en este caso encontré y puse como ejemplo un motor de un HP que te ofrece 1750 revoluciones por minuto, voltaje de 127 a 220, y se puede ver ahí en la descripción que es un motor de clase B y tiene una carcasa de acero. Para estas condiciones, el precio que se ofrece es de 3,800 pesos. Ahora bien, si queremos un motor de mayor capacidad o de mejor calidad de carcasa, los precios se elevan y están entre un rango de 3,000 a 5,000 pesos. Se pueden elevar mucho más, pero pues esos ya son motores de mucha mayor capacidad y de mucha mejor calidad, pero ya serían en aspectos industriales. Y pues de mi parte sería todo. ¿Me puede repetir su nombre, joven, por favor? El mío, Luis Fernando Chávez Nava. Fernando Chávez, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo soy Alfonso Vázquez Rebeca Misaday y me toca exponer en dónde se utiliza el motor jaula de ardilla. Este motor está diseñado para servicio pesado de arranque. Encuentra su mayor aplicación con cargas como cizallas o troqueles que necesitan el alto par con aplicación de carga repentina. Los motores jaula de ardilla son los preferidos para aplicaciones industriales. Son menos recomendados para su uso doméstico, en los que se prefiere un motor monofásico o asíncrono, debido a que la corriente trifásica generalmente no llega a las residencias. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que las aplicaciones típicas de este tipo de motor de inducción lo podemos encontrar en las bombas centrífugas. Los motores jaula de ardilla son los preferidos para
para las bombas centrífugas. Los tornos y pesadoras, aquí pues más que nada nos ayuda el funcionamiento para accionar las cintas transportadoras y también los sopladores. Siguiente, por favor. También ayuda en las máquinas de corte y troquelado de láminas. Este tipo de motores son aptos para la industria pesada de troqueles y cizalladura de láminas metálicas, así como en grandes ventiladores y sopladores y también en ciertas herramientas mecánicas. Siguiente, por favor. Los motores de inducción de jaula de ardilla son los más utilizados tanto en la minería a nivel industrial. Se utiliza principalmente en cintas transportadoras, bombas y ventiladores, en sistemas de molienda, arnero, compresores y en general en todas las aplicaciones móviles existe un motor eléctrico que lo acciona. Se recomienda usarlos en todas las aplicaciones ya que son versátiles gracias a los mecanismos de control de velocidad electrónicos como los variadores de frecuencia y los sistemas de arranque como los partidores suaves. Siguiente. Bueno, ahora en tipos de envolventes o carcasas, tenemos que la NEMA reconoce los siguientes tipos de carcasas. La carcasa a prueba de agua, que es un envolvente totalmente cerrada para impedir que entre agua aplicada en forma de un chorro o manguera al recipiente de aceite y con medios de drenar agua al interior. El medio para esto último puede ser una válvula de retención o un agujero maculado en la parte más interior del armazón para conectar a un tipo de drenado. Como siguiente tenemos la carcasa a prueba de ignición de polvo. Envolvente totalmente cerrada, diseñada y fabricada para evitar que entren cantidades de polvo que puedan encender o afectar el desempeño o la capacidad del motor. Tenemos también la carcasa a prueba de explosión. Envolvente totalmente cerrada, diseñada y construida para resistir una explosión de un determinado gas o vapor que pueda estar dentro de un motor y también para evitar la ignición de determinado gas a vapor que lo rodee debido a chispas o llamaradas en su interior. La siguiente es la carcasa totalmente cerrada, que es un envolvente que evita el intercambio de aire entre el interior y el exterior de ella, pero que no es lo suficientemente cerrada para poderla considerar hermética al aire. También tenemos la carcasa protegida al temporal, envolvente abierta cuyos conductos de ventilación están diseñados para reducir al mínimo la entrada de lluvia o nieve y partículas suspendidas en el aire y el acceso de estas en las parques eléctricas. Tenemos la carcasa a prueba de goteo, envolvente abierta en que las aberturas de ventilación se construye de tal modo que si caen partículas sólidas o gotas de líquido a cualquier ángulo no mayor a 15 grados con la vertical, no puede entrar, ya sea de forma directa o por choque y flujo por una superficie horizontal o inclinada hacia adentro. Tenemos la carcasa abierta, envolvente que tiene agujeros de ventilación que permiten el flujo de aire externo de enfriamiento sobre y alrededor de los devanados de la máquina. Y la carcasa protegida, envolvente abierta en la cual todas las aberturas conducen directamente a partes vivas o giratorias, exceptuando los ejes lisos del motor. Tienen tamaño limitado mediante el diseño de partes estructurales o parrillas, coladeras o metal desplegado. Bueno, ya habiendo visto todos los temas, entramos a la parte de los problemas. Le pido de favor El su primer nombre. problema, Su nombre, joven, por ¿yo o favor. mi compañera? ¿Perdón? Ok. Ángel Torres Severino. Gracias. Ángel Torres Severino. Sí, gracias. Hay dos incisos en este problema. En el primero nos pide calcular la potencia en kilowatts de un motor, sabiendo que su giro es de 85 revoluciones por minuto y tiene un par de motor de 793 Newton metro.
El primer paso que se realiza aquí es con nuestra fórmula del par de motor, la despejamos para poder calcular nuestra potencia. Pasa a nuestro par, no, perdón, pasa la velocidad angular multiplicando a nuestro par. Ya sabiendo esto, podemos calcular también nuestra velocidad angular debido a que tenemos nuestras revoluciones por minuto, que son 85. La fórmula de velocidad angular es 2 por pi por la velocidad, por las revoluciones, perdón, el giro de las revoluciones, sobre 60, porque se tiene que transformar a minutos y se tiene que dividir entre 60 porque un minuto tiene 60 segundos. Realizamos la operación y nos sale 8.9 y son radianes sobre segundos. Posterior podemos calcular nuestra potencia usando nuestra fórmula ya despejada y usamos nuestro par motor, que son 793 Newton metro, y mismo lo vamos a multiplicar por nuestra velocidad angular, que es de 8.9. Obtenemos un wattaje de 7057.7, pero nuestro problema nos pide que lo calculemos en kilowatts. Entonces, sabiendo convertirlo, dividimos nuestros 7057.7 watts sobre 1000 para obtener los kilowatts y nos salen 7.577 kilowatts. En el inciso B dice, sabiendo que el voltaje de entrada de línea es de 370 volts y la corriente de línea es de 23 amperes, calcular la eficiencia de nuestro motor. Aquí el primer paso que tenemos que realizar es calcular nuestra potencia de entrada. Esto lo obtenemos multiplicando nuestro voltaje de entrada de línea, que es 370 volts, por nuestra corriente de línea, que son 23 amperes. Nos da un total de 8.510 watts. La fórmula de eficiencia es nuestra potencia de salida sobre nuestra potencia de entrada por 100. La potencia de salida ya la teníamos con el inciso anterior, que es de 7057.7 watts. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Sustituimos nuestros 7057.7 watts sobre 8510 y se multiplica por 100, perdón. Tenemos un resultado de 82.93%. Tenemos un segundo problema, pero no lo voy a poner, por favor. Todavía no. Gracias. Queríamos ver, profesor, si nos da la oportunidad de poder dictarles este problema a nuestros compañeros para darles la oportunidad de ganarse medio punto. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Entonces, se los dicto. Ustedes me dicen cuando ya. Sí. ¿Ya todos listos? Sí, Bueno. sí, compañero. Un motor de inducción de 208 volts ...10 HP, 4 polos y 60 Hz, conectado en estrella, tiene un deslizamiento de 5% a plena carga. Inciso A. ¿Cuál es la ¿Cuánto era el velocidad? deslizamiento, bro? Disculpa. 5%. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad sincronizada del motor? Inciso B. ¿Cuál es la velocidad del rotor? Inciso C. ¿Cuál es el par del eje del motor?
Les damos unos minutitos y si alguien lo tiene, nos avisa y comparamos los resultados. Por favor. Sí, acuérdense de su tiempo, ¿eh? Deben de llevar muy bien su tiempo.
¿Alguien ya lo tiene de casualidad? Ya casi. Ok. Ya, me da de la velocidad del motor 1800. Sí, 1710 y el par de arranque me da de 41. sí, estás bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Genial. Ok. Gracias, Kenny. A ver. Guerrero Bernal, Kenia. Para Sí, profe. ponerle su medio punto. Guerrero Bernal, Kenia. Ok, aquí está. Sale, señor, ya se lo puse. Continúen. Gracias. Ahora vamos a poner, bueno, mi compañera va a poner unos videos, bueno, un video para explicar lo último. Son una serie de cuatro videos. Esperemos que sí nos dé tiempo de compartirlo. Y bueno, aquí está. Ustedes me dicen si se escucha, de favor. ¿Sí se escucha? Todavía no. No. ¿No? Ok. Ahí ya, bueno. Me parece que ahora sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, ahora Sí. 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 El motor eléctrico ha sido de gran ayuda para ejecutar prácticamente cualquier tarea. Es fuerte, sencillo, ligero y silencioso. El más usual es el llamado de jaula de ardilla, debido a su rotor parecido al tambor de este juguete. Primero, aprendamos algo sobre magnetismo. Si colocamos dos imanes fijos según muestra el dibujo, tendremos un hueco magnético que llamaremos estator, en medio del cual podemos colocar otro imán giratorio que llamaremos rotor. Con la polaridad de los campos, posición de los polos norte y sur, en la posición mostrada, cada polo norte del estator rechazará al polo norte del rotor y cada polo sur rechazará al polo sur. El resultado es que el imán giratorio dará vuelta para colocarse norte frente a sur y sur frente a norte. Ahí acabaría el asunto si se tratara solo de imanes permanentes, esto es, con una polaridad determinada al fabricarlos. Podemos cambiar la situación si usamos en el estator un electroimán, un trozo de hierro que necesita de una corriente eléctrica para convertirse en imán. Aplicando una batería en la polaridad correcta, tendremos los polos magnéticos de nuevo en el estator, con la misma polaridad que antes. Por tanto, el imán del rotor será rechazado y dará media vuelta, para quedar norte frente a sur y sur frente a norte. Supongamos ahora que rápidamente invertimos la posición de la batería y con ello invertimos los polos magnéticos del estator. Ahora habrá rechazo nuevamente entre los polos y el imán usado como rotor dará otra vuelta. Si de nuevo invertimos la batería cada vez que el rotor gire media vuelta, el rotor seguirá girando mientras podamos estar invirtiendo la polaridad de la batería. Ahora, reemplacemos la batería por una conexión a una fuente de corriente alterna. La corriente alterna está invirtiendo continuamente la polaridad eléctrica, como lo hacíamos nosotros al invertir la batería, solo que lo hace 60 veces cada segundo. En estas circunstancias tendremos un motor eléctrico que gira mientras esté conectado a la línea eléctrica. De hecho, existen motores llamados sincrónicos que funcionan de esta manera, usando un devanado estator y un rotor de imán permanente. No obstante, vayamos un paso más allá. Reemplacemos el imán usado como rotor por una jaula de ardilla. Un rotor de este tipo consiste en un tambor de cobre o de aluminio con unas barras que forman un devanado en cortocircuito que, al recibir el campo magnético del estator,
produce por inducción una corriente y con ello un campo magnético propio, que resulta quedar norte con norte y sur con los polos del estator. Aquí empieza la historia de nuevo. El campo inducido en el rotor es rechazado por el campo del estator, con lo cual gira para ponerse en la misma dirección que el campo del estator, pero en ese momento el voltaje alterno de la línea de alimentación se invierte, como si hubiéramos invertido la batería, y con eso el proceso continúa. Tenemos un motor eléctrico en acción. Pero, un momento, ¿cómo sabe el rotor en qué dirección deberá comenzar a girar? Cuando los polos norte y sur del estator lo rechazan, puede comenzar a girar ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo determinar el sentido de la rotación? Ahí entra en juego el devanado de arranque, una bobina adicional del estator que recibe su alimentación a través de un capacitor, un elemento eléctrico que altera la fase de la corriente lo suficiente como para que esté ligeramente impulsando más hacia un lado que hacia el otro. Una vez que el rotor gana velocidad, un interruptor centrífugo, dependiente de la velocidad, apaga el devanado de arranque y el motor sigue funcionando en la dirección establecida. Debido a que el motor de la jaula de ardilla solo tiene un elemento móvil, su desgaste es mínimo y tiene una vida útil bastante larga. Espero este clip les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Bueno, este siguiente habla del funcionamiento del motor jaula de ardilla. El único inconveniente con este video es que tiene dos palabras que no se escuchan también por el sonido, que es la palabra FEM y la palabra inducido, pero conforme avanza el video, pues gracias al contexto sí se alcanza a entender todo con claridad. Son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, y ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FRM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo, así que como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando.
Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Bueno, por último, profesor, le queríamos preguntar, como ya son las 8, tenemos un último video que dura 1 minuto con 16. Realmente no es mucho, pero solo si usted lo permite lo podemos mostrar y si no, pues hasta ahí sería. El video habla de una práctica. ¿Sí? Sí, Ok, no, adelante, perfecto. adelante, pónganlo. Bueno, este video habla de una práctica que hicieron unos chicos y más que nada muestran como el funcionamiento del motor. Jaula de ardilla, para que lo vean. Medio de instalaciones eléctricas automáticas y vamos a demostrar de manera experimental el funcionamiento del motor eléctrico. Aquí, en el laboratorio, tenemos un motor de frontal. Cuando metemos corriente al estator, se crea un campo magnético. En la primera toma, vamos a colocar una cnica de acero. El campo magnético anterior induce una corriente en la cnica. Esta provocará otro campo interactuando con el anterior, tratando de perseguirlo y por lo tanto girando en su interior. Si colocamos una lata de Coca-Cola, esta corriente que se induce en la misma provocará el giro por la misma razón que anteriormente. Si colocamos una jaula de ardilla realizada con varillas de cobre, se inducirán en ellas unas corrientes que provocarán el giro de la misma. Esta es la base del funcionamiento de un motor eléctrico. Como vemos, en esta toma, el rotor del motor existe una jaula de ardilla como la anterior, que es la que hace que este gire. Y bueno, esos serían los 4 videos. Muchas gracias por su atención. El objetivo del video es demostrar algunos pasos indispensables que se deben seguir al realizar un mantenimiento a un motor eléctrico. Ya está. Ok, señores, pues con eso dan por terminado su presentación. Continuamos con las preguntas. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien se quedó por ahí con algo que quería que se aclarara más, que se ampliara más? Con mucho gusto puede hacerlo, señores. Así rapidito. Díganme una ventaja y una desventaja rapidito así. No sé quién le tocó, pero el que me la conteste. Bueno, a mí me tocó, profe, y yo había mencionado que una de las grandes ventajas de este tipo de motores de jaula de ardilla es que tiene una velocidad constante y en muchos de los casos esto es bueno para las industrias. Por ejemplo, cuando se utilizan los montacargas, la velocidad constante investigué y pues es buena. Y una de las desventajas, pues como mencioné, yo creo que es la más grande, sería su par de arranque. Porque pues es como que muy grande su corriente de arranque y eso hace que pueda provocar daños en el motor, de acuerdo a lo que yo investigué. En el motor y en la línea al que está conectado, muchas veces cuando son Así es, sí. motores grandes, tienen que
ser arrancados por un arrancador. Ajá, porque si no, pues se llevan la línea. Acuérdense que son de 5 a 7 veces más de la corriente nominal. Ajá. A ver, ahora platíquenme, por favor, ¿dónde se utilizan? Así, rapidito. Bueno, bueno, yo lo que vi fue que se pueden utilizar para las industrias y también, por ejemplo, se puede en los tornos, es común encontrarlos. Ujú. Ok, señores, ustedes, señores, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿A poco sí quedó súper clarito? ¿O no les quieren preguntar para que cuando ellos se expongan, ustedes no les pregunten a ellos, verdad? Algo así hay. Ok, señores, pues gracias. Si aún tenemos más preguntas, gracias. Que pasen muy buena noche. Y nomás quiero mencionar mañana a quién le toca. Lemos, Flores, Hernández, Moló y Robles. Son las personas que les tocaría el día de mañana. Sí, profe. Si están por ahí, entonces, por favor, para que hagamos lo mismo de hoy, acuérdense, sus tiempos tienen que ver mucho, 7 y 5 en puntito empieza y pueden terminar 8:05, por favor. ¿Sí? Señores, me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga, bonita noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, Luego, profesor, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, adiós.